listo. Entonces, vamos a resolver el problema que les había platicado de el vaso que rota con líquido. Esto lo repito nomás para que quede en la grabación, ¿eh? Bueno, entonces, y para eso nomás vamos a repasar un poquito lo que son las coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, siempre hemos trabajado con el sistema de coordenadas cartesiano, así les llamo, coordenadas cartesianas. Y aquí está. Este sería el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? El eje Y va para arriba, digo, el eje Z va para arriba, el eje Y para la derecha y el eje X como que sale de la pantalla. Entonces, las coordenadas cilíndricas no son muy distintas a estas. Las coordenadas cilíndricas, de hecho, vamos a dejar el eje Z igual, a ese no le vamos a mover, y solo vamos a manipular un poquito el plano XY. Bueno, recordarán también ustedes que aquí teníamos, por ejemplo, un vector unitario que le llamábamos K o Z gorrito, da igual. Otro vector unitario por acá, que era el vector Y, y otro vector unitario por acá, que era el vector J. Bueno, entonces, centrémonos por el momento solo en el plano XY. Aquí lo voy a dibujar. Aquí está el eje Y. Aquí está el eje X. Y siguiendo la notación que ya les había platicado anteriormente, el eje Z como que estaría por acá. Ahí estaría el eje Z. Pero bueno, les digo, vamos a ignorar. Bueno, sí voy a dejar el eje Z, no pasa nada. Ah, caray, ¿por qué aparece ahí arriba? Bueno, entonces, dibujemos primero un círculo de radio 1. Bueno, voy a extender un poquito el eje X. ¿Dónde está? Aquí está. Extiendo aquí el eje X y extiendo por aquí el eje Y. Uy, ¿qué hice? Soy malo para esto y disculpen. Bueno, lo voy a dibujar a manita. Ok, listo. Entonces dibujemos un círculo unitario, un círculo de radio 1, que sería algo así de este estilo. A ver si se dibuja. Excelente. Entonces, ahí está. Estarán de acuerdo conmigo que cualquier punto sobre esta circunferencia va a ser un vector de radio 1. Digo, de magnitud 1, porque la circunferencia es de radio 1. Entonces la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado va a ser 1. Es decir, todos los vectores aquí, en este círculo, van a ser de magnitud 1. Y bueno, hoy creo que lo debí haber hecho más grande, ¿no? Para que se entendiera mejor. Vamos a ver si me deja hacerlo más grande. Excelente. Maravilloso. Ok. Entonces, como les digo, todos los vectorcitos en que indiquen la posición de un puntito aquí en este círculo, pues van a ser de magnitud 1, porque este círculo es de radio 1. Entonces, las posiciones de estos puntitos yo los voy a denotar con una R gorrito, que es un vector en la dirección radial. Si se fijan, va del centro, va del origen, a un punto en la circunferencia, entonces va en dirección totalmente radial. Y este vectorcito sería, aquí voy a dibujar un ángulo, le voy a llamar teta. Entonces, este vectorcito de aquí sería, en el eje X, su componente es el coseno de teta, y en el eje Y, su componente es el seno de teta. Y eso es sencillo, ¿no? Porque la componente X es simplemente, vean este dibujito, y es el adyacente al ángulo teta, y la componente Y es el opuesto, ¿no? Es sencillo esto.
Pero si se fijan, no es suficiente, ¿no? En un plano yo tengo dos direcciones y solo he dado una dirección, que es la dirección radial. Lo más natural entonces sería hablar de una dirección tangente, ¿no? Una dirección perpendicular a la dirección radial. ¿Por qué sería lo más natural? Uno, porque siempre es perpendicular. Dos, porque siempre nos referimos a eso. En la dirección radial, o sea, del centro hacia donde yo estoy, y la tangente a un círculo. Son, digamos, pues son instrucciones más o menos decentes, ¿no? Que se entienden. Nomás voy a hacer esta flechita un poquito más larga para que sea mejor. Ándale. Ok, ya ese se le suele denotar con la letra teta gorrito. La razón es relativamente sencilla. Si se fijan, la dirección radial es en la dirección en la que aumenta R, el radio del círculo. Y aquí en este caso la dirección tangencial teta gorrito es la dirección en la que aumenta el ángulo teta. Por eso se llama de esa forma. Y bueno, esto de aquí, el ángulo teta, déjenme lo pongo aquí abajito para que sea más claro. El ángulo teta gorrito, eso es menos la componente i por el seno del ángulo más la componente j por el coseno del ángulo. Hagan el producto punto y van a ver que esto es cero. Bueno, aquí sí también si lo pueden ver, ahí cumplen cierta propiedad. Y es que el ángulo teta gorrito es igual a la derivada de r gorrito con respecto al ángulo teta. ¿Sí? Estos vectores de aquí, el i y el j, son constantes. Entonces, aunque sean vectores, cuando deriven respecto a teta, pues simplemente lo sacan de la derivada. Entonces les quedaría la derivada del coseno, eso es menos el seno. Y luego la derivada del seno, eso es el coseno, y listo, ¿no? Entonces, esta es una identidad muy, muy útil realmente. Y les digo, voy a sustituir esto, que estos son básicamente las coordenadas, o sea, esto que acabo de poner aquí son las coordenadas polares. Si se fijan, mido un ángulo a partir del eje X y el vector posición, nomás lo escribo, el vector posición, R, pues va a ser la magnitud, es decir, la distancia del origen al puntito por R gorrito. Este es un vector unitario, entonces no afecto su magnitud. Sí, o sea, es un vector unitario, entonces al multiplicarle por R, lo único que hago es alargarlo o acortarlo si R es menor que 1. Bueno, entonces, pues hasta aquí no creo que sea muy complicado lo que he escrito. El asunto es esto. Bueno, eso sería el vector posición en el plano XY, ¿no? Para hablar de como tal el vector posición, tendría que mencionar aquí la coordenada z, que sería pues, z por k gorrito. Les digo, aquí queda codificado todo lo del plano XY y pues la coordenada z, esa no le hago nada. Es decir, aquí solo esta parte de aquí del plano XY la cambié por coordenadas polares y la coordenada z la dejé igualita. Estas son se las presento, estas son coordenadas cilíndricas y pues se llaman cilíndricas porque pues ustedes describen un punto en el espacio, por ejemplo, un puntito por acá, pues primero van a tener que elevarse una altura z, aquí está la altura z, y luego esto pues es un radio, es el radio de un círculo. Entonces aquí van a tener que dibujar un círculo. Uy, casi. Entonces, vamos a ver si lo puedo dibujar. Más o menos. Y luego, ya que hayan dibujado el radio del círculo, me van a tener que dar un ángulo respecto al eje X y ya van a poder ubicar este puntito de aquí. Por eso se le llaman coordenadas cilíndricas, porque se forman cilindros. Pero bueno, regresemos. Ok. Entonces, ¿cómo resolvemos esto de aquí? Bueno, vamos a decir que el campo, esto de la fuerza por unidad de área, digo, por unidad de masa, primero hay que ponerle la gravedad. Y luego quedamos que si está rotando el vaso, es un vaso que está rotando,
Déjenme lo dibujo aquí abajito. Un vaso por aquí. De esos vasos de siempre. Y pues esto aquí tiene agua. Y como les digo, va girando con una velocidad angular omega. Entonces, ya habíamos hablado de cuál debía de ser la fuerza por unidad de área, digo, por unidad de masa. Y era una fuerza en la dirección radial, entonces va a ser positivo y en la dirección R gorrito, porque va en la dirección radial. Aquí estaría el eje de rotación. Déjenme lo dibujo rápido. Aquí está el eje de rotación. Y en esta dirección va la gravedad. Bueno, entonces les digo, al rotar va a haber como una fuerza. Si ustedes se montan en el sistema de referencia en el que el agua está en reposo, porque les digo, vamos a pensar que el agua se está moviendo junto con el vaso. En ese sistema de referencia hay una fuerza que es la fuerza centrífuga, que va en la dirección radial, o sea, hacia afuera del círculo, y es de la forma omega cuadrada por R. ¿Sí? Es una forma en que ustedes saben que se puede escribir la aceleración centrípeta. Bueno, ahora ya que tengo la fuerza por unidad de masa, hay que ver cómo es el gradiente. Entonces aquí hay que escribir el gradiente en coordenadas, en coordenadas cilíndricas. Ustedes saben el gradiente en coordenadas cartesianas, porque ya lo habíamos escrito. Es I unitario por la parcial con respecto a X, más J unitario por la parcial respecto a Y, más K unitario por la parcial con respecto a Z. Sí, y también ya la vez pasada habíamos hablado de qué son las derivadas parciales. Bueno, entonces, pero esto es en coordenadas cartesianas. Yo quiero escribirlo en coordenadas cilíndricas. Aquí inmediatamente pueden ver que en coordenadas cilíndricas esta parte que está relacionada al eje Z va a permanecer igual. Y la razón por la que permanece igual es porque en coordenadas cilíndricas yo no le hago absolutamente nada al eje Z. Solo manipulo lo relacionado al eje de igual plano XY. Entonces, bueno, aquí les voy a escribir rápido cómo es el gradiente en coordenadas, en coordenadas cilíndricas. Y es R unitario, o sea, el vector en la dirección radial, por la parcial con respecto a R, a la distancia, al radio, ¿no? A la distancia respecto al origen, más 1 entre R por teta gorrito. Bueno, mejor pongo primero el teta gorrito para que se entienda. Teta gorrito por 1 entre R por la parcial con respecto a teta. Y ahora sí, la parte relacionada al eje Z. Este es el gradiente en coordenadas cilíndricas. Entonces, básicamente lo que yo voy a tratar de resolver es la siguiente ecuación. Es 1 entre la densidad es más, la densidad ya la voy a pasar multiplicando del otro lado, para que sea el gradiente de presión, que sería R, por la parcial de la presión respecto al radio, más teta gorrito, por 1 entre R, por la parcial de la presión con respecto a teta, más el vector K unitario, que es en la dirección Z, por la parcial de la presión con respecto de Z, y esto debe de ser igual a la densidad por omega al cuadrado por el radio, por R gorrito, menos la densidad por G por K gorrito.
Recuerden que ya habíamos hablado que cuando hay una igualdad entre vectores, las cosas tienen que ser iguales componente por componente en un mismo sistema de referencia. Entonces, aquí yo estoy todo en un mismo sistema de referencia, que es el sistema de referencia que se está moviendo junto con el vaso y en el cual el líquido está en reposo. Bueno, entonces de aquí lo que queda es que la parcial con respecto al radio, la parcial de la presión con respecto al radio, tiene que ser igual a la densidad por omega al cuadrado por el radio. Y luego que la parcial de la presión, uy, esto es una Z, no es tiempo, nomás para que, ahí está. Ahora sí, perdón. La parcial de la presión con respecto a Z tiene que ser igual a menos la densidad por G. Si se fijan aquí lo que hice fue igualé la parte radial con la parte radial y la parte en Z con la parte en Z. Y bueno, nomás por completez pondríamos que la parcial de la presión con respecto a θ tendría que ser 0, ¿no? Porque de este lado no tengo nada. Bueno, aquí estrictamente hablando debería aparecer 1 entre R, ¿no? Pero R, o sea, aquí lo único que me queda es que o este sea 0 o este sea 0 o ambos sean 0. Pero 1 entre R nunca puede ser 0, salvo que tienda a infinito, pero no, es un vaso, ¿no? No crece hasta el infinito. Entonces lo único que queda es que la parcial de la presión respecto al ángulo θ sea 0. ¿Qué quiere decir eso? Esto lo que implica, bueno, nomás por si no lo sabían, esto lo que quiere decir es que la presión no depende del ángulo θ. La presión no depende de θ. Si no depende de θ, pues no importa, por ejemplo, déjenme me regreso aquí en mi diagramita. No importa cómo yo ponga los ejes, ¿no? O sea, yo puedo, digamos, rotar mi sistema tomando como eje de rotación el eje Z y no debería pasar nada. ¿Por qué? Porque no depende del ángulo θ, o sea, no depende de cómo yo lo mida. Yo pudiera poner aquí el eje X, voy a llamar X', por acá poner el eje Y', siempre y cuando pues sean perpendiculares, claro está. Aquí pues no se ve muy claro en el dibujo, pero X y Y son perpendiculares. X' y X' y Y' son perpendiculares. Y pues ahí arriba estaría el eje Z. Entonces yo roté un ligero ángulo, digámosle phi. Entonces, por ejemplo, en este sistema de coordenadas primado, bueno, para empezar, Z' es lo mismo, ¿no? Es igual al original. Lo único que hice fue rotar el sistema. Aquí lo único, de hecho, hasta R' tiene que ser igual también a R, porque yo no afecté nada en la distancia del origen al punto. El origen sigue estando donde mismo. Entonces, lo único que yo afecté fue al ángulo θ. En θ' va a ser igual al ángulo θ original, al de las coordenadas en color negro, menos el ángulo phi. ¿Eso afecta algo en la ecuación de mi presión? Absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque no depende del ángulo θ, es decir, no depende de cómo yo esté midiendo θ ni en qué parte esté parado respecto al ángulo θ. O sea, si ya tengo una altura Z y ya tengo un radio R, la presión va a tener un valor dado. Yo me puedo mover dentro de esa misma altura y dentro de ese mismo radio, variando el ángulo θ. Sería, por ejemplo, moverme sobre este círculo y la presión debe ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque les repito, el hecho de que la parcial de la presión respecto al ángulo θ sea 0, quiere decir que la presión no depende del ángulo θ. Bueno, solo era como que para que se entendiera qué quería decir eso de que no dependiera. Si esto realmente, esto que les digo de este cambio de coordenadas raro, no es relevante. No vamos a borrarlo. Uy, a ver, no lo voy a poder borrar ahí.
Sí se puede. Bueno, entonces regresemos pues. Entonces ya sabemos que, o sea, al inicio debíamos de haber pensado que la presión era una función del radio, del ángulo teta y de la altura z. Pero ya como la derivada de la presión respecto a teta nos dio 0, ya podemos decir que no es función del ángulo teta, sino solamente del radio y de z. Bueno, ahora solo hay que resolver esto. Y espero que se acuerden cómo buscamos resolver estas cosas. Primero hagamos la parte del radio. Simplemente hay que integrar esto, esta expresión de aquí. Esto. Uy. Vamos a integrar esto nada más. Entonces, cuando lo integremos, nos va a quedar que la presión va a tener que ser igual a 1/2 de la densidad por omega al cuadrado por R cuadrada. Si no me creen, deriven parcialmente respecto a R y tienen que llegar a esto de aquí arriba. Y pues es sencillo, ¿no? La derivada de R cuadrada es 2R, el 2 se muere con este 1/2 y ya. Muy bien. Y quedamos que esto tendría que ser igual a una función que dependiera de z. Y luego, y aquí ya habíamos hablado que hay dos formas. Aquí ustedes pueden derivar respecto a z, entonces este término de aquí se moriría, les quedaría la derivada de g, y eso tendría que ser igual a menos rho g, y de ahí ya pueden encontrar, o sea, les quedaría esto, ¿no? G' de z igual a menos rho g, y lo tienen que integrar, y ya les quedaría que g de z tiene que ser igual a menos rho g z más alguna constante. Y entonces llegarían a que la presión es igual a 1/2 de la densidad por omega cuadrada, R cuadrada, más, menos la densidad por G por Z más alguna constante. Si quieren nomás para más claridad, déjenme lo anoto, déjenme muevo esto, ¿por qué se mueve? Es que trato de dejar esto aquí abajo y siempre se me va para arriba, no tengo idea por qué. Bueno, de aquí pasamos para acá, simplemente calculando la derivada la derivada parcial con respecto a z. Así encontramos g y luego ya podríamos encontrar cuánto vale p. Ahora, supongamos que yo les digo, denme las curvas bajo las cuales p es igual a alguna constante, le voy a llamar p tilde. Eso es una constante. Arbitraria, pero es constante. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues simplemente van a despejar, por ejemplo, pueden despejar z, les quedaría rho gz igual a 1/2 de la densidad por omega cuadrada por R cuadrada, más esa constante c que depende de condiciones iniciales, es decir, de dónde para un radio y para una altura miden la presión y sustituyen eso, ¿no? Aquí sustituirían la presión que midieron, aquí el radio al que midieron esa presión y aquí la altura a la que midieron esa presión y de ahí pueden despejarse. Bueno, entonces sería C menos esta presión P tilde. Y luego podemos pasar dividiendo la densidad IG, de manera que me queda Z igual a omega cuadrada entre 2G, ahí las densidades se cancelaron, por R al cuadrado, perdón, R al cuadrado, más C menos P tilde entre rho G. Esto es una constante. Esto de aquí es una constante.
Esto también es una constante. Entonces va a quedar z igual a r cuadrada. Ah, pero ¿qué es r cuadrada? Pues es coordenadas polares. Entonces r cuadrada es x cuadrada más y al cuadrado. Sustituyen eso y les debe quedar algo que se llama paraboloide. Entonces, c igual a una constante que le voy a llamar alfa por x cuadrada más y cuadrada más una constante beta. Esto de aquí es un paraboloide. Que es básicamente una parábola, no más que tiene el vértice en el eje Y o en el eje vertical y está rotado y está rotando. Por ejemplo, si aquí yo tuviera el eje Z, o para acá tuviera el eje Y, o para acá el eje X. Entonces, si dejan constante, si hacen X igual a 0, les debe quedar una parábola. Y luego, si hacen Y igual a 0, es decir, se quedan sobre el eje X, les debe quedar también otra parábola y el vértice sería el mismo. Y bueno, de hecho, esto les quedaría así, les digo, es un paraboloide. Un paraboloide es precisamente lo que les digo, una parábola en la que yo rote la parábola respecto al eje vertical, que en este caso es el eje Z. Ahorita creo que dije Y, perdón. Es respecto al eje Z. La figura es más o menos parecida a una copa de vino, ¿no? Nomás sin el tallo. Parecida, no igual, ¿eh? Ah, o sea, en este caso ya sería como un sólido de revolución. Ujú. Ah, ok, ok. Entonces, esas son las superficies de presión constante. En particular, a la que es la superficie a la que la presión es igual a la presión atmosférica, es decir, es la presión, digo, la superficie de contacto entre el agua y el aire. Sí, porque cuando en la superficie justo donde el agua está en contacto con el aire, pues el agua está a la presión del aire, que es la presión atmosférica. Entonces, si a P tilde lo igualan a la presión atmosférica, me pudieran decir, y bueno, calcularon estos parámetros que les digo, esta constante C, saben la densidad de líquido, saben G, saben la velocidad angular con la que rota, entonces pueden decir exactamente bueno, no sé, pueden decir la forma analítica ya correcta de este paraboloide que debería formar la superficie del líquido. Bueno, solo era ya no dejar ese ejercicio al aire. Muy bien, entonces continuamos. Mm, Voy a poner aquí como que unas líneas divisoras. Estas son, ya con esto terminamos el tema de presión hidrostática y ahora vamos a ver fuerzas que ejerce la presión sobre superficies. Por aquí a ver, espérenme. Bloc de notas, no. Sí. Ok. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Aquí tenemos, el caso más sencillo sería lo siguiente. Aquí tenemos una presa. Esto de aquí es agua. Y luego aquí está el piso. Y luego aquí hay una barrera. A ver, espérenme tantito. Ya, disculpen. Bueno, entonces supongamos que tenemos esta situación. Es como una presa.
aquí tenemos agua y bueno, aquí está, este es el fondo de la presa. Este de aquí es el fondo de la presa. Y esta es la pared de la presa que pues, no permite que el agua caiga, ¿no? Sino que se acumule. Ahora, a mí me gustaría saber la fuerza total que ejerce el agua sobre la pared de la presa. No es una pregunta, pues, válida. De hecho, es algo que uno se debe preguntar cuando hace este tipo de cosas. Para saber de qué material va a ser, qué forma debe tener, etc. Entonces, vamos a suponer que es una pared así, literalmente una pared vertical. Supongamos que la presa así a lo largo, en esta dirección, en la dirección que entra y sale de la pantalla, de un largo L. Se le va a poner largo L. Bueno, sí, sí lo dejo. Y tiene una altura H. Tienes una altura H por aquí. Y bueno, eso es todo lo que se requiere saber. Ahora, queremos calcular la fuerza sobre esta pared. Bueno, ustedes ya saben cómo es la presión hidrostática, ¿no? Para este caso. Ustedes ya saben que la presión hidrostática, porque ya lo hicimos, ya lo calculamos, es igual a menos rho G Z menos Z0. Uy, oigan, ¿me escuchan? Es que me aparece en la computadora que ya no me escuchan. Sí, sí lo escuchamos, lo hemos escuchado en todo momento. Ah, ok, excelente. Bueno, es que de repente me dice que, bueno, dejó de detectar el micrófono, por eso preguntaba. Bueno, entonces tenemos esta expresión de aquí. Sí, si se acuerdan, que lo habíamos deducido. De aquí arribita, ¿dónde la dejé? Aquí es de lo primerito que hicimos. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, simplemente hay que encontrar esto. ¿Qué es lo primero que hay que encontrar estos parámetros Z0 y P0? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que elegir un sistema de referencia. Lo más sencillo sería, por ejemplo, tomar aquí el piso, ¿no? El fondo. Aquí poner el eje Z. Si ustedes quieren hacia acá el eje Y y hacia acá el eje X. ¿No? Es una forma muy sencilla. Ustedes lo pueden trasladar, o sea, lo pueden poner aquí en la superficie. No pasa absolutamente nada. Yo lo voy a poner ahí en el piso, en el fondo. Y elegí convenientemente Y porque en esa dirección va a apuntar la fuerza. Bueno, ahora, yo sé que para Z igual a H, la presión en Z igual a H, tiene que ser igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está en contacto aquí con el aire. ¿Sí? No sé si ustedes hayan ido a una presa o saben qué es una presa. Es literalmente agua que se acumuló, se logró acumular por la lluvia. Entonces, aquí arriba pues, debe haber aire. Entonces, tenemos que a la altura Z igual a H, es decir, en la superficie del agua, pues la presión tiene que ser igual a la presión atmosférica. Muy bien. Entonces, ya podríamos sustituir esto, ¿no? Esto básicamente, esto de aquí sería Z0. Y esto de aquí, pues tendría que ser la presión cero. Z0, recuerden que es una altura a la cual yo ya conozco la presión y es P0. Entonces, aquí la expresión para la presión sería menos rho G Z menos H más la presión atmosférica. Uy. Esa de ahí sería la ecuación de la presión cuando el sistema de coordenadas está en el fondo de la presa. Si lo ponen en la superficie, es un poco distinto. Bueno, entonces, recuerden que hacia arriba crece Z, ¿no? Ahora yo tendría que calcular aquí la fuerza. Yo sabría que la fuerza, la magnitud de la fuerza, va a ser igual, por ejemplo, sería presión por área. Entonces, voy a tomarme
a una altura fija, a una z, a una altura z, voy a, es una altura z que le voy a poner pz, a una altura z, voy a poner un área pequeñita, es decir, un diferencial de área, que sería un dx por un dz. ¿Por qué? Bueno, si yo me paro a esta altura z y varío un poco la altura, aquí me quedaría, digamos, alto, y luego varío en la dirección del eje X, ahí me quedaría el ancho, y el área simplemente sería esa variación en el eje X, aquí está, dx, y luego multiplicada por la variación en el eje Y, aquí está, dz. Aquí no, si se fijan, o sea, el eje Y es perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces no tendría sentido yo poner ahí un dy, porque el agua empuja en esta dirección. Entonces la superficie tiene que ser la perpendicular al área. Sí, eso ya lo habíamos hablado, que cuando hablemos de presión, la fuerza es perpendicular al área. Entonces la fuerza tiene que ir en la dirección del eje Y. Pero el área es únicamente variando en el eje X y en el eje Z. Bueno, y estrictamente hablando, esto le debería llamar diferencial de área porque es un área, digo diferencial de fuerza porque es una fuerza pequeña. Y esto pues sería como que un diferencial de área, ¿no? Una duda, el diferencial de área también lo podríamos pensar como una banda, ya que conocemos el ancho L de la presa. Y Sí, bueno, que el diferencial... Ah, sí. sí, vamos a llegar a eso. No lo quise poner así de golpe porque a mi parecer eso llega a confundir muchas veces porque, híjole, ahora esto, ¿cómo es el diferencial de área aquí? ¿Cómo es el diferencial de área allá? El diferencial de área siempre es, en este caso, por ejemplo, si el área es perpendicular al eje Y, entonces siempre es dx por dz, siempre. Ahorita vamos a ver que como la presión no depende de x, sino solo de z, cuando yo integre, pues me va a quedar el ancho L. Pero eso digamos que es después de haber integrado. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a integrar. Entonces la fuerza, digamos, J sale de la integral porque es una constante. Aunque sea un vector, vamos a considerar que son constantes. Entonces, aquí me quedaría la integral. Ah, caray, ¿qué está pasando? Uy, ya volvió a pasar lo mismo de la otra vez. Voy a ver, espérenme tantito. Vamos a ver si ya con eso. No. Voy a tener que cerrar la aplicación. Ok, listo. Déjenme, les vuelvo a compartir mi pantalla. Bueno, entonces, aquí teníamos la integral. Ah, caray, no se solucionó. A ver, espérenme tantito.
Excelente, ya. Ya funcionó. Bueno, entonces les decía que la fuerza entonces habría que integrarla. Digo, la presión habría que integrarla para encontrar la fuerza. Uy, qué fea de. Y bueno, vamos a ver de dónde a dónde va cada coordenada. La coordenada X puede ir, por ejemplo, de 0 a L o de menos L medios a L medios. Depende en qué parte hayamos puesto el origen, ¿no? Si lo pusimos a la mitad de la presa, pues tendría que ir de menos L medios a L medios. Si lo pusimos en el extremo de la presa, pero o sea, sobre el eje X en su extremo, pues debería ir de 0 a L. Supongamos que lo pusimos a la mitad. Entonces, aquí el eje X, cuando yo integre respecto al eje X, aquí yo debería poner que va desde menos, voy a ver, déjenme muevo esto, ahí está, que va a ir desde menos L entre 2 hasta L entre 2. Y luego cuando yo integre sobre el eje Z, pues yo sé que Z va a ir desde 0 porque el agua de la presa empieza en Z igual a 0 y termina en la altura Z igual a H. Y bueno, la presión como no depende de Z, es con una constante respecto a X, entonces sale de la integral. Entonces me quedaría J, me queda aquí la integral de 0 a H de la presión, que es función únicamente de Z, por la integral de menos L medios a L medios de dx. ¿Sí? Esto sucedió, recuerden, porque la presión únicamente depende de Z, y como únicamente depende de Z, pues cuando integra respecto a X simplemente va a ser una constante. Y esto de aquí, pues ustedes saben que debe ser L. Y aquí es donde habló Jonathan. Te llamas, ¿verdad? Que dijiste que... Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, aquí uno podría haber dicho, el diferencial de área, si yo ya sé que esto me debe dar L, entonces yo simplemente pude haber dicho, el diferencial de área es L por dz. Sí, pero pues también es válido. O sea, si ustedes lo hacen así, pues también es válido. Yo nomás, pues trato de ser lo más explícito en todos los cálculos. Entonces, les digo, esa de allí es L, entonces aquí está la L, y ahora solo tengo que integrar eso. Voy a sustituir la expresión que había encontrado para la presión en función de Z. Y la presión era menos la densidad por G por Z menos H, más la presión atmosférica de Z. Aquí simplemente pueden abrir las integrales, ¿no? Entonces esto sería menos la integral de 0 a h de rho g por z menos h, diferencial de z, más la integral de 0 a h de la presión atmosférica, diferencial de z. Pues saco las constantes de la integral y me quedaría menos rho g por la integral de 0 a h de z menos h de z, más la presión atmosférica por la integral de 0 a h de dz. De nuevo, sí me pudiera saltar muchos pasos, pero ahorita como apenas estamos empezando, pues trato de hacer pasito a pasito para que se entienda. Entonces, aquí cuando integre, pues esto es muy sencillo, ¿no? Esto de aquí me va a quedar z. Y aquí yo voy a hacer un pequeño cambio de variable. Por ejemplo, voy a decir que u es
Z menos H, entonces DU va a ser igual a DZ. Va a ser igual a DZ. Entonces, básicamente me quedaría U por DZ. Y ustedes saben cuánto es esta integral, ¿no? Es U cuadrada entre 2. Y luego les digo, ustedes ya conocen esta integral. Esto es simplemente Z. Entonces, ahí lo voy a escribir. Nomás era como que para que entendieran qué pasó. Entonces, esto sería igual a J gorrito por L, luego paréntesis, menos rho G por Z menos H al cuadrado dividido entre 2. Ahí es donde está la U cuadrada entre 2. Y lo voy a evaluar desde Z igual a 0 hasta Z igual a H. Y luego, de este lado voy a tener la presión atmosférica multiplicada por Z. Uy, perdón, era una M. Multiplicada por Z. De nuevo, evaluado desde Z igual a 0 hasta Z igual a H. Cuando se evalúan las integrales, pues es el límite superior, evaluar en el límite superior menos evaluar en el límite inferior. Ahora, si se fijan, evalúan en Z, aquí les digo, hacen Z igual a H, aquí les va a quedar H menos H y eso es 0. Luego evalúan en Z igual a 0. Pues eso de aquí les va a quedar 0 menos H, eso es menos H, elevado al cuadrado, eso es H. Entonces les quedaría por acá, menos densidad G. Quedamos que cuando evalúen en 0 es H entre 2, pero pues apareció en menos porque es el límite, la evaluación en el límite superior menos evaluando en el límite inferior. Luego más la presión atmosférica. Evalúan en el límite superior, pues eso es H. En el límite inferior, menos 0, pues eso es simplemente H. Y ya de aquí llegan a la conclusión que la fuerza tiene que ser igual a J por L por la densidad, por G, H al cuadrado dividido entre 2, más la presión por la atmósfera por H. Todavía si quieren desarrollarlo más, pues es nomás desarrollar esto, ¿no? Multiplicar esto por ambos términos del paréntesis, pero pues no tiene caso. Mejor así compacto y bonito. Y esa ya sería la fuerza que ejerce el agua sobre la pared de aquí. Si se fijan, hay una contribución que únicamente, que no viene solo del agua. O sea, tenemos esta contribución que es del agua, aquí está la densidad, pero está esta contribución de aquí, que es la contribución de la atmósfera. ¿Por qué hay una contribución de la atmósfera? Muy sencillo. La atmósfera empuja el agua hacia abajo. Y el agua, pues al sentirse empujada por la atmósfera, pues simplemente aumenta su presión. ¿Cuánto lo aumenta? Pues una atmósfera. Ya vimos, por ejemplo, aquí pueden ver que este término de aquí, pues es la presión debido a la altura del líquido. Y este término de aquí es debido a que el aire está presionando al agua. Entonces, la contribución única y exclusivamente del peso del agua sobre la pared, pues es esta. Es rho G H cuadrada por L entre 2. Y la contribución relacionada con el hecho de que la atmósfera empuja al agua y por eso el agua aumenta su presión, es este término de acá. Ahora, si yo considerara la fuerza total
sobre la pared, pues hay que considerar que de este lado también tengo aire, ¿no? Entonces, yo ya calculé la fuerza de este lado. Ahora, si yo tuviera aire, pues de este lado también tuviera una fuerza que precisamente como la presión atmosférica es constante, sería la presión por el área. Ah, pero la presión por el área es simple y sencillamente H por L. Entonces, si se fijan, cuando yo calcule la fuerza total sobre la pared, va a desaparecer este término. ¿Por qué? Porque aquí le tengo que agregar la presión atmosférica por el área total y esta área total es simplemente igual a H por L. Entonces se va a eliminar este término aquí. Eso es calculando la fuerza total sobre la pared. Pero si únicamente es la fuerza que ejerce el agua sobre la pared, pues es esto de aquí. Y si es calcular la fuerza que ejerce el agua únicamente debido a su peso, pues obvio, es esto de aquí, porque esto de aquí es debido a la atmósfera que está arriba del agua. Bueno, esto fue un ejemplo muy sencillo, pero porque la pared estaba vertical. Pero ¿qué tal que la pared no es vertical? Supongamos que tenemos algo de este estilo. Aquí tenemos agua y luego un contenedor, digamos que la presa, en lugar de ir vertical, la pared de la presa va inclinada. Entonces aquí está el agua. Déjenme pongo aquí esto. Entonces aquí iría el agua. Y pues aquí está la pared de la presa. Digamos que ustedes conocen este ángulo. Le voy a llamar alfa. Igual saben que la presa tiene un ancho L. Mejor lo escribo. Ancho L. Y de igual forma, ustedes conocen que la altura del agua es H. Ahora ustedes quieren calcular la fuerza. La fuerza va a ser distinta. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la pared está inclinada. No, no hay más. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Aquí está. Bueno, entonces, ustedes ya conocen la presión, no hay mucho que hacerle. La presión sería menos la densidad G por Z menos H más la presión atmosférica. Esto considerando que mi sistema de referencia se encuentra, por ejemplo, aquí en el fondo. Este lo voy a llamar Z, esto sería Y y esto de acá sería X. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo yo la fuerza? Alguien dirá, pues muy sencillo, la integral de la fuerza, la integral de la presión y listo. ¿Ok? Sí. La fuerza sería algún vector aquí por la integral de la presión, que sabemos que solo depende de Z por el diferencial de área. Pero ahora aquí el chiste es encontrar, bueno, cuál es este vector unitario y cuál es este diferencial de área. Si se fijan, la superficie ya no está directamente sobre el plano ZX como lo estaba aquí arribita. ¿Sí? Aquí inmediatamente pueden ver que esta pared está sobre el plano ZX, ¿no? Pero aquí está un poquito inclinada la pared. Uy, ¿qué está pasando? Aquí está un poquito inclinada la pared. Entonces la cosa no es tan sencilla. Y luego además, pues el vector no está tan fácil, ¿no? O sea, el vector está inclinadito. El vector unitario que apunta en la dirección de la fuerza. La fuerza apunta en esa dirección, recuerden, porque la presión siempre ejerce fuerzas perpendiculares a las superficies. Entonces, ¿cómo se les ocurriría que podemos encontrar primero el vector unitario de la fuerza? Voy a poner F gorrito.
¿cómo encontramos F gorrito? ¿Alguien me puede decir? ¿No? ¿A nadie se le ocurre? Es un análisis de fuerzas sobre algún punto, Ok. ¿Cómo harías eso? o sea, tomarnos un punto y ver cómo actúan las fuerzas sobre dicho punto, ¿no? O sea, para no tener, porque la fuerza va a actuar igual sobre toda la superficie, o sea, la dirección va a ser la misma sobre toda la superficie, ¿no? Entonces, Ok. el F gorrito va a ser, o sea, la dirección del F gorrito va a ser la misma para todos los puntos, entonces nos podemos fijar en algún lado y ver cómo actúa la presión del agua sobre ese punto, y lo más probable es que pues, sea perpendicular, ¿no? Algo así, creo. Bueno, pues ya sabemos que es perpendicular, ¿no? O sea, eso es por definición, la presión únicamente ejerce fuerzas perpendiculares a la superficie. Entonces yo lo que quiero saber es cómo puedo escribir este vector F gorrito. O sea, yo ya sé que la fuerza es perpendicular a la superficie. ¿Cuál es la forma de F gorrito? A ver, Elisha, levantaste la mano. Eh, ¿Ya me escucha, profe? Sí. Ah, maravilloso. Perdón, es que se me trabó un poquito. Bueno, lo que podríamos hacer en este caso, bueno, lo más sencillo, diríamos algo así, para poder interpretarla sería cambiar como de marco, pero si nos quedáramos así, lo que podríamos hacer sería algo así como, podríamos hacer, no sé si esté bien, un tipo de producto cruz para poder interpretarlo. Y así quedaría bonito porque tendremos el producto cruz y nos quedaría, bueno, la fuerza va a estar multiplicada por un seno de alfa, que es pues como característico del producto cruz, ¿no? Entonces estaría lindo intentarlo con un producto cruz de los vectores que intervienen allí. Ok. Este, muy complicado. Muy complicado lo de los Para. productos cruz. Pero sí, o sea, tu idea original, la primerita que dijiste de rotar el sistema de coordenadas para que sea de esta forma y de que, por ejemplo, aquí ya quede el eje Z, le voy a poner Z', aquí Y', el eje X' igual el eje X y el eje X' siguen siendo igual hacia afuera de la pantalla, es buena. De hecho, se resuelve muy sencillo el problema, ¿no? Porque en ese caso, el diferencial de área sería dz' por dx, ¿no? Que es lo mismo que dx', porque son iguales. Y f gorrito sería simplemente j gorrito prima. Voy a poner prima porque está relacionado con el eje y. Sí, eso resolvería muy sencillo. Básicamente estoy preguntando lo mismo, ¿no? Es lo mismo buscar los vectores en este sistema de coordenadas que rotarlos y encontrar cuál es la rotación. Pero sí, o sea, es una forma también muy bonita de hacerlo. Encuentro qué rotación debo de hacer y ya resolví el problema, ya lo reduje a lo de antes. Pero sí es una forma bonita. No quiero hacer esa. Lo que quiero hacer es quedarme en este sistema de referencia que ya elegí para no reescribir la presión. Pero sí, es una muy bonita solución esa, ¿eh? Los invito a que lo hagan. Yo lo voy a hacer de esta forma. Es más, puede ser más larga, pero vamos a hacerlo así. A ver, por ahí Jonathan levantó la mano. Sí, creo que yo ya lo tengo. Lo hice un poquito similar a como definimos el sistema de coordenadas cilíndrico y me quedó que el vector de la fuerza, su vector unitario sería j seno de alfa menos k coseno de alfa. A ver, J seno de alfa menos K coseno de alfa. Sí, así me quedó. ¿Correcto? Miren, es muy sencillo. La manera más sencilla es, aquí voy a hacer nomás un pequeño zoom. Aquí está la pared. Aquí hay agua.
Y el vector F gorrito, ustedes saben que es perpendicular a la superficie. Bueno, déjenme, lo remarco más. Entonces se acaba F gorrito. Es perpendicular a la superficie. Sí, le voy a poner esto que significa perpendicular. Ok. Ahora, voy a dibujar una línea horizontal. ¿Qué ángulo forma esta línea horizontal con el plano? ¿Alfa? Alfa, exactamente, ¿no? Aquí lo dibujé. Una línea horizontal, que en este caso es el piso, con el plano forma un ángulo alfa. Entonces, este ángulo de aquí tiene que ser alfa. No hay de otro. Ahora, si ustedes de aquí dibujan otra línea vertical, si se fijan, este ángulo es el complementario a este. Es decir, es 90 menos alfa. Este ángulo de aquí es 90 menos alfa. Eso quiere decir complementario. Y este ángulo de aquí es el complementario a este. Entonces, simplemente este ángulo tiene que ser alfa. Entonces, yo sé que este vector F gorrito tiene magnitud 1. F gorrito tiene magnitud 1. Entonces, yo ya puedo calcular las componentes de esta flecha roja. Su componente X, su componente Y, que es la componente horizontal, su componente Y es simplemente la magnitud, que es 1, por el seno del ángulo, porque es el cateto opuesto al ángulo. Entonces aquí está. 1 por el seno del ángulo es simplemente el seno del ángulo. Y listo, ahí está. Aquí Jonathan dijo que era J, entonces eso es en la dirección del eje Y. Y luego la componente vertical es la parte pues, relacionada al eje Z. Entonces aquí Jonathan le puso una K, corrito. Y bueno, va hacia abajo. Entonces sería negativa. Y el cateto adyacente a este ángulo es el coseno. Y listo. Entonces sí, esa es la forma para calcular las componentes. Entonces es una forma geométrica muy bonita para encontrar cómo debe ser F gorrito. Que ya tengo F gorrito, ahora solo me falta integrar. ¿Cómo voy a integrar? Ok. De nuevo, voy a dibujar aquí, digamos, lo que sería la superficie. Aquí vamos a considerar que estamos a una altura Z. Entonces yo conozco la presión. Déjenme bajo un poquito la presión. Digo la altura. Ahí, por ejemplo. Entonces yo conozco la presión aquí. Entonces debo multiplicar por el diferencial de área. Entonces Elisha decía, muy sencillo, rótalo y ya, ¿ok? Pero no lo voy a rotar. Pero yo sé que el diferencial de área debe de ser este segmento de longitud por el segmento de longitud en la dirección que sale de la pantalla, que eso es la dirección del eje X. Entonces yo sé que va a ser dx por este segmento de longitud. ¿Cuál es ese segmento de longitud? Qué buena pregunta. Para eso, simple y sencillamente, dibujo un triángulo rectángulo. Entonces, aquí voy a dibujar mi triángulo rectángulo. Uy. Yo sé que este lado de aquí es No, yo lo que quiero es la hipotenusa, si se fijan, ¿no? Yo lo que quiero es la hipotenusa y sé cuánto es el ángulo respecto a la horizontal. Y a esto yo le puedo llamar dz. A la altura. Al aumento en la altura le puedo llamar dz. Pero yo lo que quiero es este diferencial que es como la hipotenusa. Yo sé que la hipotenusa por el seno de alfa me debería de dar, este es el ángulo alfa, recuerden, me debería de dar el cateto opuesto, que el cateto opuesto es simplemente dz. ¿Sí?
Entonces, el diferencial de área debería ser dl por dx. ¿Sí? Sí, más o menos me quedó claro. Sí, 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 quedó claro. Ok. Entonces, a ver, déjenme ver nomás rápido, a ver si no les estoy diciendo una tontería, porque me puse a pensar en la forma de rotar los ejes que decía Elisha, y nomás quiero corroborar rápido que efectivamente de lo mismo. Ok. Esto sería... Ok, sí. Sí, parece que sí está bien. Ok. Ya vi que son... Uy, ya vi que son equivalentes. Entonces, listo, ¿no? Ya calculé mi diferencial de área. Ya puedo hacer la integral. Yo sé que la fuerza es igual a F gorrito, que es este vector perpendicular a la superficie que ya habíamos calculado. Acá arriba lo tenemos. Y luego lo voy a integrar. Entonces voy a poner aquí la presión, que es función de Z, por el diferencial de área. Ah, pero el diferencial de área yo ya lo conozco. El diferencial de área es dl por, bueno, voy a poner primero dx. Es dx por dl. Ah, pero yo ya sé cuánto es dl. dl es dz entre el seno de alfa. Entonces aquí sería dz entre el seno de alfa. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde a dónde va x? Igual no, iría desde menos L medios a L medios. Y Y va a ir desde 0 hasta H. Digo, Z va a ir desde 0 hasta H. Recuerden, estoy en el sistema de coordenadas en rojo. Y ahora, pues simplemente sustituyo la presión e integro. Primero, rápido, puedo ver que aquí me va a quedar F gorrito. El seno es constante, o sea, es una constante el seno de alfa, entonces sale de las integrales. Me debería quedar 1 entre el seno de alfa. Va a suceder lo mismo. Integro respecto a x. Bueno, la presión es constante, saldría de la integral. Entonces me quedaría la integral de dx. Eso es x evaluado desde este menos esto y me queda l. Sí, ahí sí ya me estoy salteando pasos, pero pues es Ah, exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? una duda rápida. ¿Cómo sabemos a qué variable corresponde la integral interior? Por ejemplo, ¿por qué la integral interior no podría ser de z? Ah, porque por convención, así que déjame lo pongo otro color para que quede claro. Sí. Por convención, esto de aquí sería la integral menos L medios a L medios de dx. Por convención, esto de aquí corresponde a esto de acá y los extremos corresponden a los extremos. Ah, por convención. Ok, ok, ok. Sí, es una convención algo matemática, o sea, los matemáticos así lo hacen. Eh, la integral de adentro corresponde al diferencial de adentro y la integral de afuera al diferencial de afuera. Los físicos no. Pero en la Olimpiada lo manejamos igual que los matemáticos, ¿no? De hecho, es lo más natural. Son muy pocos los físicos que no utilizan la convención de los matemáticos. Entonces, pero sí, de hecho, hasta cómo se construye matemáticamente la integral de varias variables, lo más natural es que se use esa convención. O sea, esa convención sale de manera natural. Pero sí, es por convención, ¿no? La roja corresponde con la roja y la azul con la azul. Es decir, voy integrando de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, de hecho, sí. O sea, primero tengo que hacer la integral respecto a x. Eso es lo que estoy diciendo. Porque siempre integro de adentro hacia afuera.
Pero muy buena pregunta, ¿eh? Bueno, entonces, aquí tendríamos menos la densidad G, Z menos H, más la presión atmosférica. Bien. La presión atmosférica, diferencial de Z. Si se fijan, esta es la misma integral que ya habíamos resuelto. Acá está. Menos, bueno, estamos integrando de 0 a H, menos la densidad G, Z menos H, más la presión atmosférica, integrado respecto a Z. Aquí está. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Y yo ya sé el resultado. Entonces, no lo voy a volver a hacer porque ya lo hice. Entonces, aquí tendría F gorrito por L entre el seno de alfa. Y esto de aquí, ustedes ya saben que es rho G H cuadrada entre 2 más la presión atmosférica por H. Listo. Esa sería la fuerza que se está ejerciendo aquí. Ok. ¿Queda claro? De hecho, o sea, si se fijan, el seno está entre 0 y 1, pero siempre es, a lo más, es igual a 1, pero casi siempre es menor que 1. Eso lo que quiere decir es que cuando yo divido entre el seno, esto sería cuando menos que el seno valga 1, o sea, perdón, cuando menos sería hacer el seno igual a 1 y cuando más, pues se puede ir hasta infinito, ¿no? Hacen que el seno de alfa sea 0 y esa cosa se va hasta infinito. Pero lo que trato de decir con esto es que el hecho de inclinar la pared, lo que está haciendo es aumentar la fuerza, o sea, no es tan práctico, pues. Ok, ahora ya calculamos la fuerza. ¿Qué más se les ocurre que pudiéramos calcular con esto? ¿Qué otra cosa ejercen las fuerzas? O sea, en un sistema de referencia, a ver, ¿cómo formula bien la pregunta? Imagínense que tienen un problema de mecánica. ¿Qué cosas? Uy, a ver. Exacto, el torque. En un problema de mecánica siempre buscamos las fuerzas y el torque. O bien el momento lineal y el momento angular. Siempre que vayan a resolver un problema es momento lineal, momento angular. Y pues el momento lineal está relacionado con la fuerza, el momento angular con el torque. Entonces, aquí podríamos calcular el torque. Por ejemplo, montémonos en el sistema de referencia primado que nos había dicho Elisha. Entonces, en ese sistema de referencia, el torque es muy sencillo de escribir. Déjenme abajo esto. El torque es bien sencillo de escribir. Supongamos que tenemos un diferencial de torque, que es un torque muy pequeño, eso es lo que quiere decir. Sería la posición, que en este caso sería Z', por la fuerza. Esa sería la magnitud del torque. Si ustedes hacen en el producto cruz, ustedes saben que el torque se define como posición, producto, cruz, fuerza. Si ustedes hacen este producto cruz, el torque les va a quedar que apunta hacia adentro de la pantalla. Ustedes saben la regla, espero que sepan, la regla de la mano derecha. Apuntan unos dedos en esta dirección, otros dedos en la dirección, que es la dirección de la posición. Apuntan estos dedos en la dirección de la fuerza, enrollan y el pulgar indica la dirección del producto cruz. Otra es usar el dedo pulgar, el índice y el dedo del medio. Pues de nuevo la reglita de la mano derecha. El pulgar lo apuntan en la dirección de la posición. El índice lo apuntan en la dirección de la fuerza y el dedo del medio va a quedar en la dirección en la que apunta el producto cruz. Pero bueno, esto no es una clase de vectores, así que no me voy a detener en eso. Entonces la magnitud del torque es ese. Y si yo le pongo fuerza, o sea, yo le pongo ya el vector sería esto.
por quedamos que va hacia dentro de la pantalla, entonces sería menos I. Sí, porque el eje X es el que entra o sale de la pantalla. La dirección positiva es hacia donde sale, la dirección negativa es hacia donde entra. Entonces esto de aquí ya sería el torque. Pero por el momento me voy a olvidar del carácter vectorial del torque y únicamente quiero calcular su magnitud. Quiero calcular esto. Bueno, yo puedo poner Z en función de Z'. Digo, al revés, Z' en función de Z. Yo sé que Z es igual a Z' por el coseno de alfa. Digo, seno de alfa, perdón. Me lo pongo aquí abajito mejor. Yo sé que Z es igual a Z' por el seno de alfa. Sí, o sea, por ejemplo, les digo, llamen a esta distancia Z'. Este ángulo es alfa, la componente vertical es el lado opuesto al ángulo, es decir, es esto, que pues eso es la coordenada Z, ¿no? Entonces, la hipotenusa que es Z' por el seno del ángulo me da el cateto opuesto que es Z. Y eso es lo que tengo aquí abajo. Z' por el seno del ángulo es igual a Z. Bueno, para no tener tanto rellonería. Ok, entonces esto ya lo puedo sustituir acá. Me quedaría que el torque sería igual a Z entre el seno de alfa por el diferencial de F. Ah, pero yo ya sé cuál es el diferencial de fuerza. El diferencial de fuerza es simplemente la presión por el diferencial de área. Y bueno, yo ya conozco la presión, yo sé que es función de Z. Déjenme lo pongo explícito. Yo sé que la presión es función únicamente de Z. Y yo ya conozco cuánto vale el diferencial de área. Ya habíamos dicho que es dx, perdón. Voy a poner primero x. Dx por dz'. Pero yo ya sé que dz' es simplemente dz entre el seno de alfa. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Todo correcto. Ok, entonces ya puedo integrar esto, ¿no? O sea, ya puedo resolver esta integral. Entonces, cuando calcule el torque, esto me va a quedar, bueno, la magnitud del torque, recuerda, estoy calculando únicamente la magnitud. Esto me quedaría, el seno cuadrado de alfa, 1 entre eso, por la integral de 0 a h, por la integral, de la integral de L medio, de menos L medios a L medios, de z, pz, diferencial de x, diferencial de z. Integran x, ustedes saben que sale o sea, ahí lo que estoy integrando no depende de x, entonces sale de la integral respecto a x. Ya saben lo de siempre. Entonces aquí me quedaría L entre el seno cuadrado de alfa. Uy. Por si no sabían, el seno cuadrado se denota de esta forma. Para no describir tanto del seno de alfa, luego elevarlo al cuadrado, por notación, se escribe de esta forma. Esto es distinto de esto, ¿eh? Ahí lo que se está entendiendo es que el ángulo se eleva al cuadrado y después aplicas la función seno. Bueno, solo era un paréntesis para aclarar la notación. Entonces, esto sería la integral de 0 a h de z por menos rho g
Z menos H más la presión atmosférica de Z. Y bueno, aquí nomás voy a, en lugar de hacer el cambiecito de variable que hice anteriormente, voy a desarrollar esto. Entonces esto me debería quedar. Aquí me voy a empezar a saltar un poquito de pasos que creo que son un poco obvios. Esto sería la integral de, bueno, simplemente, uy, qué fea H. Déjenme, pongo bien la H. Bueno, aquí lo único que hice fue, pues voy a abrir la suma, la integral. Es una suma, es la integral de una suma, entonces lo voy a desarrollar. Sí, aquí está el menos rho g, la z. Aquí está el z menos h. Luego aquí sí, luego después voy a sumarle. Voy a sumarle la presión atmosférica. Luego la integral de z por diferencial de z de 0 a h. Aquí me voy a saltar otro pasito. Esto de aquí es simplemente z cuadrada menos h por z. Entonces, cuando yo lo integre, pues esto me va a quedar z cúbica entre 3. Esa es la integral de z cuadrada. Y luego me quedaría menos h por z cuadrada entre 2. ¿Sí? Nomás hay que desarrollar eso que les digo, para que les dé eso y luego hay que integrar. Sí lo voy a anotar, ¿eh? No se pone, nomás quería de nuevo aclarar qué es lo que voy a hacer. Entonces pongo las constantes de afuera. Sería menos rho g. Entonces quedamos que aquí me debería quedar z al cubo entre 3, porque eso sería la integral de z cuadrada. Y luego menos h por z al cuadrado entre 2, porque eso sería la integral de z por h. Y luego ahí está el signo menos. Evaluados desde z igual a 0 hasta z igual a h. Aquí sería más la presión atmosférica. Aquí tendríamos z cuadrada entre 2. Luego se evalúa desde z igual a 0 hasta z igual a h y se cierra el paréntesis. Ya nomás hay que sustituir. Cuando ustedes sustituyen z igual a 0, pues esto desaparece. O sea, hacen z igual a 0, esto es 0 y esto es 0. A eso me refiero. Y en z igual a h, pues aquí les quedaría h cúbica entre 3 menos h cuadrada, digo, h cúbica entre 2, pero esto es menos 1/6 de h cúbica. Y luego con este menos de afuera, pues ya se queda positivo, ¿no? Entonces simplemente ya voy a escribir de golpe el resultado. Entonces sería las constantes. El seno cuadrado de alfa. Ok, y entonces aquí sería 1/6 de rho g por h al cubo. Luego más la presión atmosférica. No sería, perdón, 1/2 de la presión atmosférica por h al cuadrado y cierro paréntesis. Y esto ya es la magnitud del torque. De nuevo, si se fijan, tengo una magnitud únicamente relacionada con, ¿cómo se dice? Con el peso del agua y otra magnitud relacionada con pues el aumento en la presión debido a que la atmósfera está empujando el agua. Si yo calculara el torque total, es decir, me voy aquí al dibujito, si por ejemplo esto no estuviera así como lo dibujo de aquí totalmente cerrado,
sino que en realidad yo considerara que, digamos, es una pared, digamos, de este estilo. Entonces yo quisiera calcular la fuerza neta sobre la pared, pues yo tendría, ya vimos que, ¿qué le sucede a la fuerza, no? La parte correspondiente a la atmósfera se elimina. Si yo calculo la torca neta, es decir, calculo la torca debido al peso del agua y a la fuerza que ejerce la atmósfera sobre el agua, que eso ya lo calculé anteriormente, y luego yo calculo también la torca que ejerce el aire sobre la pared, pero de este lado ahora. Resulta que se va a anular esto de acá. Se va a anular la parte correspondiente a la presión atmosférica. No es difícil darse cuenta de eso. Sucedía con las fuerzas, también va a suceder aquí. Y entonces, si fuera el caso de que fuera, digamos, una tabla, no una pared así que se extiende hasta el infinito, como lo dibujé, sino que fuera como una tabla, un muro, y yo considero la contribución del otro lado, simplemente esto desaparece y solo me queda la contribución debido al peso del agua. Sí, bueno, es un análisis análogo a lo que ya había hecho con la fuerza. Aquí hay algo muy interesante. Y ese algo muy interesante es que yo puedo definir un brazo de palanca efectivo, por así decirlo. Por ejemplo, ustedes ya vimos que la torca, pues es la posición por la fuerza, pero ¿qué tal que yo quiero multiplicar una longitud por la fuerza total? Entonces esto sería como una especie de brazo de palanca, que lo puedo calcular como la magnitud de la torca entre la magnitud de la fuerza. Entonces, esto de aquí ya sería como que el brazo de palanca. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso supongamos el caso de la presa, de nuevo, que es el más sencillo de entender. Aquí tengo el agua y luego aquí tengo la presa. Y por simplicidad voy a considerar que es, como les decía, una pared, no que se extiende hasta el infinito, sino que es una pared. ¿Sí? En ese caso, ya platicamos que la fuerza que ejerce el aire sobre este lado va a anular la parte relacionada con la contribución de la atmósfera. Esto donde dice presión atmosférica. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir este brazo de palanca? Este brazo de palanca lo que quiere decir es, aquí yo tenía el origen, supongamos que el brazo de palanca está por aquí. Si yo ejerzo una fuerza igual a esa F que calculé, ya quitándole la contribución del aire, si yo calculo la fuerza que calculé y la ejerzo exactamente en este punto, no solo el centro de masa va a estar en reposo, sino que además no va a rotar. Si yo pusiera la fuerza ligeramente arriba, por ejemplo, vamos a ponerla aquí. En ese caso, el centro de masa no se va a mover porque la suma de fuerzas es cero. Pero va a rotar o va a sentir un torque que va a tender a doblarlo porque trata de rotar. ¿Por qué? Bueno, porque la fuerza, entre comillas, efectiva, se está ejerciendo a esta altura. Entonces, si se fijan, ahí tengo posiciones distintas. La suma de fuerzas sigue siendo cero, pero se están ejerciendo estas dos fuerzas en posiciones distintas y en principio tendería a rotar. Claro, si estamos hablando de una estructura como hecha de cemento o algo así, no va a rotar, sino va a tender a doblarse. Va a tender por aquí a doblarse. ¿Sí? Entonces, pero pues eso no es lo ideal, ¿no? Con el tiempo se va a dañar la estructura. No queremos eso. Entonces, la idea de calcular estos brazos de palanca es ver, entre comillas, dónde se ejerce efectivamente la fuerza para que no solo anule las torcas totales, no solo anule las fuerzas totales, sino también las torcas totales. Entonces, si por ejemplo yo le pusiera una viga por aquí a la presa, que de alguna forma compense el peso y así la torca sea cero,
el peso del agua, obviamente, y ya la torca sea cero, ok, pues ya quiere decir que mi presa va a durar mucho. ¿Sí? ¿Queda claro esto lo del brazo de palanca? No hay dudas. Sí, no, sin duda. Sí. Ok, a ver, espérenme tantito. Bueno, entonces, por ejemplo, volvamos aquí al ejemplo de la, ¿cómo se dice? De la presa así vertical. Si uno calcula la torca y calcula la fuerza, bueno, no es difícil calcularlo, la fuerza ya la calculamos. La fuerza, déjenme la veo. Ah, pues aquí está, ¿no? Es lo mismo. Sí, es esta. Es simplemente hacer alfa igual a 90 grados, ¿no? O sea, el seno igual a 1. Entonces la fuerza sería un medio de rho g por h cuadrada L. Si eso ya es la fuerza únicamente debida al peso, porque les digo, acá hay aire, que eso aumenta la presión del agua, pero también hay aire de este lado y compensa la contribución de la atmósfera. Si no hubiera aire de este lado, pues ahí sí habría que poner aquí el más, presión atmosférica, bla, 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 bla. Pero esto digamos que es la fuerza total. Le voy a poner una T de total. Y luego la torca total, pues es lo mismo, bueno, no es lo mismo. Es muy parecido a lo que ya habíamos calculado. Y sería un sexto de la densidad por G por H cúbica por L, si es H cúbica. Sí. Y de nuevo, pues ya no aparece el término de la atmósfera porque estoy considerando que aquí hay aire y este aire también ejerce una torca y de hecho se va a compensar con esto. No lo demostré, no hice el cálculo. Háganlo ustedes. Hagan el cálculo de cómo sería la torca y van a ver que se anula o incluso lo pueden ver desde acá, ¿no? Aquí deben de poner la fuerza del agua y la fuerza de la atmósfera y se les cancela esta contribución. Pero bueno, no importa. Entonces, el chiste es esto. La fuerza total, para este caso donde también de este lado tengo aire, es esta. Y la torca total es esta. Entonces, el brazo de palanca sería la torca, un sexto, perdón, de la densidad G H cúbica por L, dividido entre un medio de rho G H cuadrada L. Esto es simplemente un tercio de H. ¿Sí? Y ya. Muy bonito, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que este brazo de palanca, ojo, medido desde el fondo, porque es donde está mi sistema de referencia, ese fondo debe de ser un tercio de H. ¿Quedó claro? Sí, todo perfecto. Excelente. Bueno, pensaba cambiar de tema de una vez, porque digamos que esto, o sea, si se fijan es muy sencillo, ¿no? Esta parte perdón, de fuerzas, torques y brazos de palanca. Son muy sencillos. Pensaba entonces pasarme a hablar de qué pasa cuando la superficie es curva, pero creo que mejor eso lo podemos dejar para la siguiente porque ya solo quedan 13 minutos y hacerles la siguiente pregunta mejor. Imagínense, igual y a lo mejor Eleazar pone este problema porque es un problema muy clásico ¿cómo se llama? De mecánica de fluidos. Entonces, si es así, pues ya saben cómo atacarlo. Supongamos que aquí tenemos una superficie plana.
Y luego voy a poner, digamos, un recipiente. Un recipiente de esta forma. Es como un cono. Es un cono abierto, uy, sí, debe ser así. Es un cono abierto. Entonces, supongamos que el cono es así como un volcancito, imagínenselo, y por aquí está abierto. Y aquí, pues la base se está apoyando en la superficie, ¿no? O sea, no está fijo, lo puedo trasladar. Sí, imagínense que es como un volcancito, nomás que no está fijo a la superficie. Entonces, simplemente lo coloqué y ya. Y supongamos que tiene una masa M. Entonces, yo desde aquí arriba voy virtiendo agua. Entonces, pues el agua va a ir como por aquí, ¿no? A este nivel. Entonces, aquí va a haber agua. Ahora, ya vimos que la presión ejerce únicamente fuerzas que son perpendiculares a la superficie. Entonces, la presión debido al agua va a ir en esta dirección. Si se fijan, esto tiene una componente horizontal y también tiene una componente vertical. Igual esto tiene una componente horizontal y acá tiene una componente vertical. Pueden ver aquí que esta componente se anula con esta componente, ¿no? Son el mismo punto, están a la misma altura, entonces tienen la misma presión. El cono tiene la misma forma, o sea, es simétrico. Entonces, los diferenciales de área son iguales. Y entonces, esto simplemente, las componentes horizontales, perdón, se van a anular. Ah, pero las componentes verticales, ¿no? Esas ambas apuntan hacia arriba. Entonces, conforme yo vaya virtiendo agua, va a llegar a alguna altura que le voy a llamar H', una altura del nivel del agua, a la cual esta componente vertical va a ser lo suficientemente grande como para levantar el cono. Y lo que va a suceder es que se va a empezar a se levanta, obviamente el agua puede salir por aquí, por el fondo. Pero lo importante es que el cono se va a terminar levantando porque la presión del agua va a vencer a la gravedad. Entonces, un problema muy bonito, muy interesante es que ustedes calculen cuál es esa altura H'. ¿Sí? Entonces, ¿cómo atacar ese problema? Esto sería como con coordenadas, ¿cómo se llaman? Con coordenadas cilíndricas, ¿ya las vieron? Podemos llamar a esto de aquí el eje Z. Entonces, si se fijan, es un cono, ¿no? Prácticamente esto es una recta. Entonces, la altura Z va a formar su relación con el radio, va a ser una recta. Aquí la pendiente más la ordenada en el origen, y esto de aquí es R, el radio. ¿Sí? El radio en coordenadas cilíndricas, pues es simplemente la distancia del eje al punto, ¿no? ¿Ok? O al revés, o sea, lo pueden poner al revés, no pasa nada. R, verlo como una recta donde la variable es Z. Claramente pueden despejar de aquí, ¿no? O sea, cualquiera de las dos formas es buena. ¿Qué quiero llegar con esto? Si ustedes lo ven por arriba, van a ver un círculo. Por ejemplo, aquí está la boca, acá está la base, como un huevito, hagan de cuenta. Entonces, aquí está la entrada del volcancito. Y ustedes a una altura, por ejemplo, a esta altura, que le voy a llamar Z, se formó una circunferencia. Hagan de cuenta más bien que es un ojo. Esta es la parte blanca, esta es su pupila y aquí está el iris. Bueno, entonces, este radio de aquí, pues sería este de acá. Y donde Z va a ir desde 0 hasta la altura H', a la cual se va a empezar a desbordar el agua. Ahora, ¿cómo calculan el diferencial de área? Esa es la parte importante. ¿Cómo hacer eso?
Bueno, en este caso, si se fijan, no van a multiplicar por un dx, ¿no? Porque, o sea, no hay dirección x en este, para acá, ¿no? Pero sí hay una dirección tangencial, o sea, realmente aquí lo que fungiría como esta dirección que entra y sale de la pantalla es un segmento aquí. ¿Cómo calcularían ese segmento? Bueno, esto es un círculo, perdón, un segmento aquí. Este segmentito de aquí. Ese segmentito de ahí tiene una magnitud R, o sea, el radio de esa circunferencia, por un diferencial de ángulo. Sí, suena muy raro, yo sé, pero piénsenlo de esta forma. No sé si ustedes cuando vieron geometría, vieron que si, por ejemplo, tienen un segmento de ángulo, vamos, esto es un círculo, tienen este segmento de ángulo y este ángulo le van a llamar delta teta. Y es un círculo esto, de radio R. Si el ángulo estaba en cartesianas, digo, si el ángulo estaba medido en radianes, perdón, si el ángulo estaba medido en radianes, esta longitud de arco de aquí a acá, le voy a llamar S, era R por delta teta. De hecho, así se definía un radián, ¿no? Un radián es aquel ángulo al cual el arco es igual al radio. Y si ustedes tienen un ángulo de 2pi, es decir, toda la circunferencia, pues les quedaría que ese es R por 2pi. R por 2, pues es el diámetro, entonces, pues ya les quedó la circunferencia del círculo, ¿no? Bueno, eso es un caso de geometría sencillo. O sea, lo que quiero decir es que si ustedes se tomaran un diferencial, o sea, un segmento pequeñito, un ds, sería R por d teta. Y eso sería el diferencial en esta dirección de acá. Ahora solo les faltaría el diferencial en esta dirección de acá, la dirección inclinadita, que lo pueden poner en función de z, los multiplican y pueden integrar. ¿Sí? No los perdí en esa explicación, o sea, más o menos se entendió. Sí, todo perfecto. Sí, perfecto. Ok. Entonces ya pondrán aquí su diferencial de z entre el ángulo, y este es el ángulo que miden, y luego lo multiplican por este ds y ya les quedaría su diferencial de área. ¿Y en qué dirección apunta? Pues hacia acá, ¿no? Ah, pero lo que ustedes quieren es la componente vertical porque saben que la horizontal se va a anular. Entonces lo van a tener que multiplicar por ese ángulo de ahí, por el seno de ese ángulo para que les dé la componente vertical. Y ahora sí ya van a poder integrar, ¿no? ¿Cómo van a integrar? Bueno, va a resultar que no va a depender del ángulo. Entonces, así como sucedía con el eje Z, con el eje X, que podía sacar todo y únicamente hacer la integral de dx, y eso ya me daba L, pues aquí van a poder integrar todo. Acá va a estar las integrales, y luego les va a quedar la integral de d teta. Y teta va a ir de 0 a 2pi. Entonces ahí va a aparecer un 2pi. Y luego, y está una integral ahí por ahí que depende de R y que depende del diferencial de Z, pero R pues ya lo conocen en función de Z, entonces no hay mayor dificultad. No, espero que no haya sido tan confuso lo que les acabo de decir. Espero que más o menos se entienda cuál es la idea de este ejercicio. Háganlo, traten de hacerlo y la siguiente vez que nos veamos me dicen cómo les fue. Si quieren, pues llámenle a este ángulo alfa, no sé, pónganle las variables que requieran, ¿no? Para resolver. Y así me puedan decir a qué ángulo H', a qué altura H' se debe llenar el cono para que se empiece a desbordar del fondo, porque la presión le gana a la gravedad. ¿Sale? Ok, sí. Perfecto. Ahora, si se les hizo muy complicado, ¿cómo les dije que calcularan el diferencial de área? Traten de hacer algo parecido a lo que ya había dicho Jonathan. Cuando teníamos el caso de la presa, más o menos piensen que es una presa, Jonathan decía, oye, si en esta dirección la longitud es L, pues simplemente lo multiplico por dz y ya sería el diferencial de área, ¿no?
y ya expliqué el por qué sí es lo mismo que lo que yo ya había dicho. Aquí sucede algo igual. Oye, si la presión no depende de teta, pues entonces pudiera poner 2πr, que sería lo equivalente a la L, y eso es como ya si ya hubiera integrado respecto a teta, y aquí nomás aparecería el dz', ¿no? Que es por el seno de un ángulo, le voy a llamar teta. No recuerdo qué ángulo es, supongo que es este ángulo. Mejor lo pongo acá. Entonces, sí, es lo mismo. O sea, hacer esto, decir que ese es el diferencial de área. Recuerden, este es de z', o sea, es en la dirección de la pared. Es lo mismo que hacer esto de acá e integrar respecto a teta. Solo en un pequeño paréntesis por si tenían dudas. Espero no haberlos confundido de más. Bueno, cualquier duda que tengan así en particular, pueden mandarme mensaje, no hay ningún problema. Mándenme un mensaje por WhatsApp, ya tienen ahí mi contacto. Y pues sería todo. Sin miedo, acérquense a mandar mensajes sin miedo. No. Es mejor que les conteste su duda a que se queden con la duda.